Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. Hoy vamos a seguir con las preguntas en francés. En el video anterior estuvimos viendo cómo armar preguntas cerradas en francés y en esta parte 2 vamos a ver ahora las preguntas abiertas en francés. Las preguntas en francés se dice les questions en français. Empezamos. Definamos rápidamente lo que son las preguntas abiertas. Son las que empiezan con una palabra interrogativa como quién, dónde, cómo, cuándo, por qué, etc. ¿Sí? Es muy fácil. Cuándo, en español, en francés se dice quand. Quand. La última D no se pronuncia. Quand. Cómo se dice comment. Comment. La última T no se pronuncia. Comment. ¿Dónde? Se dice où. U con acento. Où. ¿Quién? Se dice qui. Qui. ¿Por qué? Se dice pourquoi. 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 ¿Y cuántos? Se dice combien. Combien. Ahora que sabemos cuáles son las palabras interrogativas en francés, vamos a ver cómo armar las preguntas. Hay varias formas: familiar, normal o educado. Mejor dicho, educado formal. Las reglas ahora son las mismas que para las preguntas cerradas. Si vieron el video anterior van a ver que son las mismas preguntas, pero yo les animo a que se queden en el video hasta el final porque voy a ir metiendo ejemplos para que vean exactamente cómo aplica en las preguntas abiertas. Ahora veamos la forma familiar. Es muy fácil. A partir de la forma afirmativa se mantiene el mismo orden de las palabras, salvo que al final se agrega la palabra interrogativa. Por ejemplo, tu t'appelles Jean, te llamas Juan. La forma familiar sería tu t'appelles comment. Lo único que se cambia es la entonación. ¿Te llamas cómo? Esa sería la traducción literal. Con lo cual se mantiene sujeto-verbo y se le agrega la palabra interrogativa al final. Tu t'appelles Jean. Tu t'appelles comment? Otro ejemplo. Tu habites à Mexico. Vives en México. Tu habites où? Nous jouons au foot ce soir. Nous jouons au foot quand? Jugamos al fútbol esta noche. ¿Jugamos al fútbol cuándo? Esa sería la traducción literal. Esta forma de hacer preguntas es muy común en el oral en francés, sobre todo entre gente que se conoce. Ahora, otro tipo de preguntas es con la palabra est-ce que. No tiene ninguna correspondencia en español, es simplemente para indicar que lo que estamos haciendo, lo que viene después es una pregunta. Esta forma se puede considerar como aplica para todos los casos. Si estás hablando con un amigo o si estás hablando con tu jefe o con quien sea, siempre la forma est-ce que siempre se va a ver bien. Por ejemplo, tu t'appelles Jean, te llamas Juan. ¿Cómo es que tu t'appelles? ¿Cómo es que tu t'appelles? Te llamas Juan. ¿Cómo es que te llamas? Esa sería la traducción literal. Tu t'appelles Jean. ¿Cómo es que tu t'appelles? Lo único que hemos agregado es est-ce que y la palabra interrogativa al principio. Otro ejemplo, perdón. Tu vas sortir demain. ¿Vas a salir mañana? Quand est-ce que tu vas sortir? Es decir, ponemos la palabra interrogativa cuando, est-ce que, lo mantenemos, y tu vas sortir, tal cual como estaba en la forma afirmativa. ¿Vas a salir mañana? ¿Cuándo es que vas a salir? Esa es la traducción literal. C'est mon frère, es mi hermano. Qui est-ce que c'est? Ahora veamos la forma formal. La forma formal
es cuando tenemos un sujeto en forma... la forma formal simple es cuando tenemos un sujeto en forma de pronombre personal. Lo único que hay que hacer en estos casos es invertir sujeto y verbo. Veamos un ejemplo. Tu t'appelles Jean. Aquí el sujeto es un pronombre personal, tu. Entonces, para hacer la pregunta, ¿comment t'appelles-tu? Hemos puesto la palabra interrogativa, comment, y después hemos invertido sujeto y verbo. Tu t'appelles Jean, comment t'appelles-tu? Otro ejemplo. Tu vas sortir demain. El sujeto otra vez es tu, un pronombre personal, con lo cual aplica la regla de la inversión simple, que es la que estamos viendo ahora. Entonces, quand vas-tu sortir? Palabra interrogativa, quand, y después vas-tu, invertimos sujeto y verbo. Al invertir sujeto y verbo, siempre le van a agregar un guión medio entre los dos. Quand vas-tu sortir? Otro ejemplo, elles habitent à Paris. Où habitent-elles? ¿Sí? Está muy fácil. ¿Dónde viven ellas? Y hemos invertido sujeto y verbo. Ahora vamos a ver la inversión compleja, que es en el caso en que el sujeto no es un pronombre personal, sino que es un nombre o un grupo nominal como María, tu madre, etc. Ahora veamos la regla. Para formular la pregunta, habrá que mantener el sujeto al principio de la frase y hacer la inversión del verbo y el pronombre personal correspondiente, sin olvidar el guión porque estamos invirtiendo. Un último detalle que debe tenerse en cuenta al formular preguntas con inversión, que sea simple o compleja, además del guión, hay lo que se llama una T eufónica. ¿Qué es una T eufónica? Se añade únicamente si al invertir sujeto y verbo nos encontramos con dos vocales seguidas. Es decir, que la última letra del verbo es una vocal y la primera letra del sujeto que viene justo después es una vocal también. En ese caso se agrega una T entre el sujeto, entre el verbo y el sujeto. Una T con guiones entre los dos. Es por una cuestión fonética nomás. Veamos un ejemplo para que quede bien claro. Jean va a la piscine. Esto es una inversión compleja porque el sujeto no es un pronombre personal, es Jean, es un nombre. Entonces la pregunta sería ¿Où Jean va-t-il? Es decir, mantenemos sujeto, verbo y le agregamos el pronombre personal correspondiente. Jean es tercera persona singular, entonces agregamos il. Y como va termina con A y il empieza con I, son dos vocales, entonces en el medio le agregamos la T. Y como es una pregunta abierta, tenemos que agregarle la palabra para la pregunta que es où. ¿Dónde Juan va? Eso sería la pregunta. ¿Où Jean va-t-il? Parece medio complicado, pero no lo es. Con práctica le va a venir rápidamente. Otro ejemplo. Serge va bien. ¿Comment Serge va-t-il? La palabra de interrogación comment, después mantenemos sujeto verbo, Serge va, y le agregamos después el pronombre personal correspondiente, il. Y le agregamos la T en el medio porque tenemos dos vocales seguidas. ¿Comment Serge va-t-il? Y Marie sort ce soir. Quand Marie sort-elle? Aquí otra vez es una inversión compleja porque el sujeto es un nombre, Marie, y lo único que hacemos es agregar al final el pronombre personal correspondiente. Y obviamente al principio la palabra interrogativa. Quand, cuando, Marie sort-elle. Quand Marie sort-elle, María sale esta noche. La pregunta es, ¿cuándo sale María? Quand Marie sort-elle. Eso es todo, espero que haya quedado claro. En la próxima lección vamos a hacer unos ejercicios relacionados con todo lo que hemos visto hasta ahora, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Acá abajo le dejo la lección hacia las preguntas cerradas, por si no recuerdan, y también el enlace hacia los ejercicios. Muchísimas gracias.